Todo comenzó con un susurro, una de esas palabras que se cuela en tu mente y no te abandona, como un eco persistente que no puedes silenciar. Era el verano de 1998, y yo tenía apenas 12 años cuando escuché por primera vez la palabra maldición. No fue en un contexto de película de terror o en una de esas historias que los adultos cuentan para asustar a los niños. No, esta vez fue diferente. Mi abuela, una mujer de rostro serio y mirada penetrante, me tomó de la mano aquella tarde y me dijo: esta familia carga con algo que no se puede explicar. Sus palabras eran tan firmes que sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor sofocante de aquel día. En ese momento, no entendí del todo lo que quería decir. Para mí, una maldición era algo que solo existía en los cuentos, una invención para entretener o asustar. Pero a medida que crecí, comencé a notar cosas extrañas, detalles que no encajaban, sucesos que no tenían explicación lógica. Mi abuela nunca quiso profundizar en el tema, pero sus palabras siempre flotaban en el aire, como una advertencia que no podía ignorar. No preguntes demasiado, decía, algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Pero, ¿cómo podía olvidar algo que parecía estar tan presente en nuestras vidas? La primera vez que sentí que la maldición me tocaba directamente fue a los 17 años. Mi padre, un hombre fuerte y lleno de vida, enfermó de repente. Los médicos no encontraban explicación a su deterioro, decían que era como si su cuerpo simplemente decidiera apagarse. Lo recuerdo en su lecho de muerte, sus ojos llenos de un miedo que nunca antes le había visto. No es natural, murmuró en uno de sus últimos momentos de lucidez. Algo nos persigue, algo que no podemos controlar. Esas fueron sus últimas palabras. Y aunque en ese momento intenté convencerme de que solo eran delirios provocados por la enfermedad, en el fondo sabía que había algo más. Después de la muerte de mi padre, comencé a investigar. No podía quedarme de brazos cruzados mientras algo, lo que fuera, acechaba a los míos. Fue entonces que descubrí los diarios de mi bisabuelo, escondidos en un viejo baúl en el desván. Las páginas estaban amarillentas y algunas palabras eran difíciles de descifrar, pero lo que leí me dejó sin aliento. Hablaba de un pacto, de una deuda que nuestra familia había contraído hacía más de 100 años. Algo relacionado con una tierra que no nos pertenecía, con una promesa que no debió hacerse. No entendía todos los detalles, pero una cosa quedó clara, aquella maldición no era una invención. Era real, y estaba cobrando su precio. A medida que profundizaba en la historia, más preguntas surgían. ¿Quién había hecho el pacto? ¿Por qué? Y, lo más importante, ¿cómo podía romperse? Pero cada respuesta que encontraba parecía llevar a más misterios. Mi madre, al enterarse de mi investigación, me suplicó que lo dejara. No te metas en eso, me dijo con lágrimas en los ojos. Es peligroso. Pero yo no podía detenerme. Sentía que, de alguna manera, era mi responsabilidad proteger a los que quedaban, a mi hermana menor, a mi madre, a todos los que amaba. Ahora, años después, sigo buscando respuestas. He viajado a lugares que nunca imaginé. He hablado con personas que conocen cosas que no deberían saber, y he visto cosas que no puedo explicar. Esta maldición, lo que sea, no es solo una historia. Es algo tangible, algo que ha marcado a mi familia de maneras que aún no logro comprender del todo. Y aunque a veces siento que estoy cerca de descubrir la verdad, también sé que cada paso que doy me acerca más a algo que tal vez no estoy preparado para enfrentar. Pero no puedo detenerme. Porque si hay algo que he aprendido, es que las maldiciones no desaparecen por sí solas. Después de descubrir los diarios de mi bisabuelo, mi vida dio un giro inesperado. Las páginas estaban llenas de relatos desgarradores, fechas, nombres y lugares. Lo más inquietante era la firma, el precio debe pagarse, siempre, un recordatorio de que algo terrible había sido puesto en movimiento. Mi bisabuelo, Ernesto, había sido dueño de una gran extensión de tierra en un pueblo remoto. Todo comenzó cuando decidió expandir sus tierras, adquiriendo un terreno que colindaba con un bosque antiguo. Los habitantes le advirtieron que no lo hiciera, que ese lugar estaba maldito. Ernesto, ambicioso y testarudo, ignoró las advertencias. Poco después de construir una casa en el terreno, las cosas comenzaron a ir mal. Los animales morían sin explicación, los cultivos se secaban, y su familia comenzó a enfermar. Ernesto describía fenómenos extraños en sus diarios. Escribió sobre un sueño recurrente, una figura oscura al pie de su cama susurrándole en un idioma desconocido. Sé que hice algo terrible, escribió.
A medida que avanzaba en la lectura, sentía que cada palabra me acercaba más a algo que no quería ver, pero no podía detenerme. Poco después de comenzar mi investigación, experimenté cosas inexplicables, objetos que desaparecían, luces que se encendían solas, y un escalofrío constante. Una noche, escuché un golpe fuerte en la puerta. Al abrir, no había nadie, pero vi una figura oscura al final del pasillo. Decidí viajar al pueblo donde todo había comenzado. Necesitaba ver el terreno, la casa, el bosque. El pueblo era sombrío, con casas viejas y calles desiertas. La gente me miraba con desconfianza. Al mencionar el nombre de mi bisabuelo, algunos se alejaron sin decir una palabra. Finalmente, un hombre mayor accedió a hablar conmigo. Me llevó a lo que quedaba de la casa de Ernesto, ahora en ruinas, y me contó una historia que me dejó helado. Según él, el bosque no era un lugar común, sino un sitio sagrado donde habitaban espíritus antiguos. Ernesto, al construir allí, había profanado ese espacio y despertado algo que no debía ser perturbado. Tu familia hizo un pacto, me dijo el hombre con voz temblorosa. Pero no fue un pacto con Dios. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. El viaje al pueblo donde todo comenzó fue solo el principio de un descenso hacia lo desconocido. Después de hablar con el hombre mayor, quien se negó a decirme su nombre pero insistió en que me fuera y no volviera, supe que no podía simplemente dar media vuelta y regresar a casa. Algo en sus ojos, una mezcla de miedo y compasión, me dijo que él sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. Pero yo no estaba dispuesto a rendirme. No después de todo lo que había visto y sentido. Armado con una linterna, un cuaderno y una determinación que raya en la obsesión, me adentré en el bosque que colindaba con las ruinas de la casa de mi bisabuelo. El bosque era denso, con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El aire era pesado, cargado con un silencio que parecía absorber cualquier sonido que intentara hacer. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un eco, como si el bosque mismo estuviera observándome, esperando a que cometiera un error. No llevaba mucho tiempo caminando cuando comencé a notar cosas extrañas, marcas en los árboles que parecían símbolos antiguos, piedras dispuestas en patrones que no parecían naturales, y un olor dulce y rancio que flotaba en el aire. Era como si el bosque estuviera vivo, respirando, observando. Después de lo que parecieron horas, llegué a un claro. En el centro había un círculo de piedras, y en medio de él, un árbol que parecía más viejo que el tiempo mismo. Sus raíces sobresalían de la tierra como garras, y sus ramas se retorcían hacia el cielo como si estuvieran tratando de escapar de algo. Me acerqué con cautela, sintiendo que ese era el lugar del que mi bisabuelo había escrito en sus diarios. Entonces lo vi, en la base del árbol, casi completamente cubierto por musgo y hojas, había un objeto metálico. Era una caja pequeña, oxidada, con símbolos grabados que no reconocía. Mi corazón latía con fuerza mientras la tomaba en mis manos. Sabía que esto era importante, que era una pieza clave en el rompecabezas de la maldición. Al abrir la caja, encontré un pergamino viejo y frágil. Estaba escrito en un idioma que no entendía, pero había un dibujo en la parte inferior que me dejó sin aliento. Una figura oscura, rodeada de llamas, con una mano extendida hacia un grupo de personas que parecían estar arrodilladas. Debajo de la imagen, en letras desvanecidas, se podía leer: "El pacto está sellado con sangre". En ese momento, todo cobró sentido. Mi bisabuelo no solo había profanado un lugar sagrado, había hecho un trato con algo que exigía un precio terrible. Y ese precio se había estado cobrando en mi familia durante generaciones. Regresé al pueblo con la caja y el pergamino, decidido a encontrar a alguien que pudiera ayudarme a descifrar lo que significaba. Fue entonces que conocí a una mujer llamada Clara, una anciana que, según los lugareños, era una curandera. Ella vivía en las afueras del pueblo, en una casa pequeña rodeada de hierbas y velas. Cuando le mostré el pergamino, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto es más antiguo de lo que pensaba», me dijo con voz temblorosa. «Tu familia no solo hizo un pacto, lo selló con algo que no puede ser deshecho fácilmente». Clara me explicó que, según las leyendas locales, el bosque era el hogar de un espíritu antiguo, un guardián que protegía la tierra. Mi bisabuelo, al construir en ese terreno, había despertado al espíritu, y en lugar de respetarlo, había intentado dominarlo. El pacto que hizo no fue un simple acuerdo, fue una promesa de sangre, un juramento de que su familia pagaría el precio por su arrogancia. «Para romper la maldición», dijo Clara, «debes encontrar lo que el espíritu perdió y devolverlo. Pero ten cuidado, porque el bosque no perdona».
Sus palabras me dejaron con más preguntas que respuestas. La noche en que decidí regresar al bosque fue una de las más largas de mi vida. El aire estaba cargado de una energía inexplicable, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué haría yo. Llevaba conmigo la caja oxidada que había encontrado en el claro. El pergamino que Clara no pudo descifrar por completo, y una determinación que me quemaba por dentro. Sabía que no podía fallar. No después de todo lo que había pasado, de todo lo que había perdido. Esta era mi última oportunidad para romper la maldición que había perseguido a mi familia. El bosque parecía diferente esa noche. Los árboles, que antes parecían observarme en silencio, ahora susurraban entre sí, como si estuvieran discutiendo mi presencia. Las sombras se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas, y el olor dulce y rancio era ahora más intenso, casi sofocante. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un eco, como si el bosque mismo estuviera recordándome que no pertenecía allí. Pero no podía detenerme. Tenía que encontrar lo que el espíritu había perdido, lo que mi bisabuelo había tomado o perturbado. Era la única manera de romper el pacto. Después de horas de caminar, llegué de nuevo al claro. El árbol antiguo seguía allí, sus raíces retorcidas y sus ramas extendidas hacia el cielo como garras. Me arrodillé frente a él, colocando la caja oxidada en el suelo. No sabía qué hacer exactamente, pero algo en mi instinto me decía que debía abrirme al bosque. Cerré los ojos y me concentré en el sonido del viento entre las hojas, en el crujido de las ramas, en el latido de mi propio corazón. Y entonces, lo escuché. Era un susurro, tan suave que al principio pensé que lo estaba imaginando. Pero a medida que me concentraba, el sonido se hizo más claro. No eran palabras en ningún idioma que conociera, pero entendía su significado. El bosque me estaba hablando, guiándome. Me levanté y seguí el susurro, que me llevó más adentro del claro, hacia un lugar donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Con las manos temblorosas, comencé a cavar. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero finalmente mis dedos tocaron algo sólido. Era un objeto pequeño, envuelto en tela vieja y podrida. Lo desenterré con cuidado, sintiendo que este era el momento crucial. Al desenvolver la tela, encontré un amuleto. Estaba hecho de un metal oscuro, con símbolos grabados. En el centro había una piedra que parecía absorber la luz, brillando con un resplandor tenue y frío. Lo sostuve en mis manos, sintiendo una energía vibrante que recorría todo mi cuerpo. Este era el objeto que el espíritu había perdido, lo que mi bisabuelo había tomado o perturbado al hacer su pacto. Y ahora, lo tenía en mis manos. Pero antes de que pudiera celebrar, el bosque cambió. El aire se volvió más frío, y el susurro que me había guiado se convirtió en un grito desgarrador. Las sombras a mi alrededor se movieron, formando una figura oscura y gigantesca que se alzó frente a mí. Era el espíritu, y su presencia era abrumadora. Sentí un miedo tan profundo que casi me paralizó, pero sabía que no podía huir. Este era el momento de enfrentar lo que mi familia había desatado. Con el amuleto en mis manos, me arrodillé frente a la figura y extendí el objeto hacia ella. Lo siento, dije, mi voz temblorosa pero firme. Lo siento por lo que mi familia te hizo. No deberíamos haber perturbado este lugar. Te devuelvo lo que es tuyo. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, el espíritu se inclinó hacia mí, y sentí una frialdad intensa que me recorrió. Pero no me hizo daño. En cambio, tomó el amuleto, y en ese momento, sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. El bosque volvió a la vida a mi alrededor, los árboles dejaron de susurrar y las sombras se retiraron. El espíritu desapareció, pero su presencia aún flotaba en el aire, como si estuviera observándome, esperando a ver qué haría a continuación. Me levanté, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que la maldición se había roto, pero también sabía que nada volvería a ser igual. Después de devolver el amuleto al espíritu del bosque, sentí una sensación de alivio que no había experimentado en años. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros, como si el aire que respiraba fuera más ligero, más puro. Sin embargo, esa paz no duró mucho. Aunque el pacto se había roto y el espíritu parecía satisfecho, sabía que mi viaje no había terminado. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas heridas que necesitaban sanar. Y, lo más importante, tenía que asegurarme de que la maldición no volvería a acechar a mi familia.
Regresé al pueblo con el amuleto desaparecido y el pergamino aún en mi posesión. Clara, la curandera, me esperaba en su casa, como si supiera que volvería. Cuando le conté lo que había sucedido en el bosque, sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y preocupación. Has hecho lo que nadie más en tu familia tuvo el valor de hacer, me dijo. Pero el espíritu no olvida fácilmente. Debes asegurarte de que el pacto esté completamente roto, o la maldición podría regresar. Sus palabras me dejaron inquieto. Clara me explicó que el espíritu del bosque era una entidad antigua, ligada a la tierra y a las generaciones que la habían habitado. Aunque había aceptado el amuleto, su conexión con mi familia no se rompería por completo hasta que se realizara un ritual final. El ritual requería varios elementos: tierra del bosque, agua de un manantial sagrado, y algo que representara a mi familia. Clara me guió en la preparación, pero me advirtió que el proceso no sería fácil. El espíritu te pondrá a prueba, me dijo. Acepté el desafío, sabiendo que no tenía otra opción. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La noche del ritual, el bosque parecía más vivo que nunca. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto, y el aire estaba cargado de energía. Clara y yo nos adentramos en el claro, donde el árbol antiguo seguía en pie, como un testigo silencioso de todo lo que había sucedido. Colocamos los elementos en el suelo, la tierra en un pequeño montículo, el agua en un cuenco de cerámica, y un retrato de mi bisabuelo. Era hora de comenzar. Clara inició el ritual con un canto en un idioma que no reconocía, pero que resonaba en mi alma como si lo hubiera escuchado antes. Yo seguí sus instrucciones, vertiendo el agua sobre la tierra y colocando el retrato en el centro. Luego, tomé un cuchillo que Clara me había dado y me hice un pequeño corte en la palma de la mano, dejando que mi sangre cayera sobre la tierra. Era un símbolo de mi compromiso, de mi voluntad de asumir la responsabilidad por las acciones de mi familia. En ese momento, el bosque cobró vida. El viento sopló con fuerza, llevándose el canto de Clara y reemplazándolo con un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna. Las sombras se movieron, formando figuras que bailaban alrededor del claro. El árbol antiguo comenzó a brillar con una luz tenue y fría. Sentí una presencia abrumadora, como si el espíritu estuviera allí, observándonos, esperando a ver si éramos dignos de su perdón. Clara me miró y asintió. Era mi turno de hablar. Con una voz que apenas reconocía como mía, dije: por las generaciones que vinieron antes que yo, por las acciones que no puedo cambiar, pido perdón. Por el dolor que causamos, por la tierra que profanamos, pido perdón. Y por el futuro que merecemos, pido libertad. Mis palabras flotaron en el aire, mezclándose con el viento y el canto de Clara. Y entonces, todo se detuvo. El bosque quedó en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La luz del árbol antiguo se desvaneció, y las sombras retrocedieron. Sentí una frialdad intensa que me recorrió de pies a cabeza, pero no era amenazante. Era como si el espíritu me estuviera tocando, aceptando mis palabras y mi ofrenda. Luego, la frialdad desapareció, y el bosque volvió a la normalidad. El ritual había terminado. Clara y yo nos miramos, ambos sabiendo que algo había cambiado. La maldición se había roto, no solo por devolver el amuleto, sino por enfrentar las acciones del pasado y pedir perdón. Era un final, pero también un nuevo comienzo. Ahora, mi familia estaba libre. El ritual en el bosque marcó el final de una lucha que había durado generaciones. Cuando el espíritu aceptó mi ofrenda y el bosque volvió a la calma, supe que algo fundamental había cambiado. La maldición que había perseguido a mi familia durante más de un siglo se había roto. No solo por devolver el amuleto, sino por enfrentar las acciones del pasado y pedir perdón. Sin embargo, aunque el pacto estaba cerrado, sabía que mi viaje no había terminado por completo. Aún quedaban preguntas sin respuesta y heridas que necesitaban sanar. Regresé al pueblo con Clara, quien me acompañó en silencio durante el camino. Su presencia era reconfortante, como si supiera que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Cuando llegamos a su casa, me ofreció una taza de té caliente. Me miró con una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. Has hecho algo que muy pocos habrían tenido el valor de hacer, me dijo. Pero ahora debes asegurarte de que tu familia entienda lo que ha pasado. La maldición se ha roto, pero las cicatrices que dejó aún están allí. Sus palabras resonaron en mí. Sabía que tenía razón.
La maldición no solo había afectado a mi familia en un nivel espiritual, también había dejado marcas profundas en nuestras relaciones y en nuestra forma de ver el mundo. Mi madre, mi hermana y los pocos parientes que quedaban merecían saber la verdad. Merecían entender por qué habíamos sufrido tanto y por qué ahora podíamos seguir adelante sin el peso de aquella oscuridad. Decidí reunir a mi familia en la casa donde crecí, el lugar donde todo había comenzado para mí. Era una casa vieja, llena de recuerdos y fantasmas, pero también de amor. Preparé una cena sencilla y les pedí que vinieran sin darles muchos detalles. Cuando llegaron, noté la curiosidad en sus ojos, pero también el cansancio. Todos habíamos cargado con la maldición de maneras diferentes, y era hora de liberarnos de ella por completo. Después de la cena, me senté con ellos en la sala y comencé a contarles todo. Les hablé de los diarios de mi bisabuelo, del pacto que había hecho, del amuleto que encontré en el bosque y del ritual que rompió la maldición. Les conté sobre el espíritu, sobre el bosque y sobre el precio que habíamos pagado por las acciones de nuestro antepasado. Fue difícil ver el dolor en sus rostros, pero también vi algo más, alivio. Finalmente, tenían una explicación para todo lo que habíamos pasado. Mi hermana, la más joven de nosotros, fue la primera en hablar. ¿Estás seguro de que se ha ido?, preguntó con voz temblorosa. Asentí y le tomé la mano. Sí, estoy seguro. Pero eso no significa que debamos olvidar. Lo que pasó nos cambió, pero también nos hizo más fuertes. Ahora podemos seguir adelante, sin miedo. Mis palabras parecieron tranquilizarla, y vi cómo el peso que había cargado desde que éramos niños comenzaba a levantarse. Mi madre, por su parte, lloró en silencio. Sabía que había perdido a mi padre por culpa de la maldición, y que ese dolor nunca desaparecería por completo. Pero también supe, por la forma en que me abrazó, que estaba agradecida de que yo hubiera hecho lo que ella no pudo. Gracias, susurró. Esas dos palabras significaron más para mí que cualquier otra cosa. En los días siguientes, sentí que algo en mi familia había cambiado. No era algo tangible, sino una sensación en el aire, como si un velo oscuro se hubiera levantado. Comenzamos a hablar más, a compartir recuerdos y a reírnos de cosas que antes nos habrían parecido triviales. Era como si, al liberarnos de la maldición, también nos hubiéramos liberado de las cadenas que nos mantenían separados. Sin embargo, sabía que no podía quedarme en el pueblo para siempre. Había dejado mi vida en la ciudad, y aunque parte de mí quería quedarme cerca de mi familia, sabía que necesitaba seguir adelante. Antes de irme, visité el bosque una última vez. Caminé hasta el claro donde había encontrado el amuleto y me detuve frente al árbol antiguo. El aire estaba tranquilo, y el bosque parecía en paz. Gracias, dije en voz baja, sintiendo que el espíritu me escuchaba. Por darnos una segunda oportunidad. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que esta es la última parte de mi historia. La maldición que persiguió a mi familia durante generaciones ha sido rota, pero el viaje no ha sido fácil. He enfrentado miedos, perdido seres queridos y cargado con un peso que nadie debería tener que llevar. Pero también sé que valió la pena. Porque ahora, mi familia está libre. Y aunque nunca olvidaré lo que pasó, sé que podemos seguir adelante, sin el fantasma de la maldición acechándonos. Gracias por ver este video hasta el final. Si esta historia te impactó, no olvides darle like y compartirla con alguien que creas que debería verla. Cada like y comentario no solo me ayuda a seguir creando contenido, sino que también me motiva a seguir compartiendo historias fascinantes como esta. Si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Hay muchas más historias increíbles, misterios y secretos por descubrir, y quiero que seas parte de esta comunidad. Tu apoyo es lo que hace posible todo esto, y juntos